en el caso cuando A es mayor o menor que 1 es cuando tenemos como las fracciones. Claro, Un las medio, fracciones. un cuarto. Justamente, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una situación como esta. 1000 por un tercio elevado a t, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta que a medida que avanza el tiempo, esto va a ir disminuyendo, ¿cierto? Porque voy a tener, en el primer caso, voy a tener 1000 por un tercio. O sea, la tercera parte de 1000. ¿Ya? En el tiempo cero, en realidad, tenía esto. 1000. Eso es 1000. Pero en el tiempo uno tenía la tercera parte de 1000. Después tendría la tercera parte de la tercera parte de 1000. Y así. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy calculando la tercera parte de la tercera parte de la tercera parte. Y cada vez se va a ir achicando esto bastante. Entonces, vemos que ahí hay un decrecimiento. Si yo lograra tener una gráfica, en un comienzo quizás yo tenía varios valores más grandes y al final se van achicando mucho, achicando mucho. ¿Ya? Entonces a eso se le va a llamar decrecimiento y nosotros vemos que ahí nuestra A es un número que es más chica que 1 y más grande que 0. Un tercio es un número que en la gráfica está entre 0 y 1. Ahí está, ¿cierto? Que es la que se conocen como fracciones propias. ¿Sí? El caso, el caso particular, por ejemplo, de que el valor A, este valor, sea negativo, no lo estudiamos, no tiene sentido. Está omitido, lo dijimos, porque si pasa esta situación de que A es negativo y tenemos menos A elevado a un medio, caemos en esta situación y esta situación no es un número real, ¿ya? Sino más bien es un número imaginario y nosotros los números imaginarios ya sabemos que son materia del pasado, no la vamos a tocar mucho ahora y no está muy relacionada. Es un tema muy aparte del resto. Ya. Entonces, rapidito, lo que nosotros estamos viendo es función exponencial. Solo vamos a ver esta parte esta semana. La otra semana vamos a ver la función logarítmica. Eh, Dijimos que esto corresponde a un modelamiento matemático para describir, para predecir. O sea, lo utilizan los matemáticos para predecir el futuro de distintas situaciones. Hicimos una mini prueba de diagnóstico, que la idea es que ustedes pudieran haberla continuado, ¿cierto? Y espero que lo hayan hecho. Ahí hablamos del tema Francisca, la historia de Francisca, para los que no estuvieron. Quien estudia el comportamiento de dos cultivos de bacterias, el cultivo 1 y el cultivo 2, en donde en uno había crecimiento, en otro había decrecimiento. Léanlo para que lo tengan ahí. Aquí estaba el ejemplo Francisca, solamente estaba el ejemplo del crecimiento, cómo fue creciendo. Aquí dice que se triplicaba el cultivo cada cierto tiempo. ¿Ya? Y eso era como una introducción junto con esta de dónde nosotros utilizamos las funciones exponenciales, que es en muchas partes de la ciencia se utiliza. ¿Ya? Y después ya nos fuimos a la parte del que me corresponde a mí, que es la parte más abstracta, ver esto desde el punto de vista más matemático, que es con las definiciones. Aquí vimos un ejemplo o varios ejemplos de funciones exponenciales. Las reconozco porque la incógnita está en el exponente, ¿cierto? Y aquí en la quinta había una especial que vamos a tener que estudiar esta vez, que es la exponencial, e elevado a x. ¿Ya? Y e es un número, dijimos que estaba en la misma categoría o en el mismo grado de importancia, por ejemplo, que pi, que phi, que es el número de la belleza. Entonces esos tres numeritos son muy importantes. ¿Ya? De hecho hay una fórmula en matemática que se llama la fórmula de Euler o Euler, ¿ya? Que es bien bonita porque tiene esos tres números involucrados. Eh, o varios de esos números, la verdad. Ya. Habíamos visto eso entonces, ejemplos de la función exponencial. Dijimos también que la A, la base, ¿cierto? No puede ser 1, porque si fuera 1 tendríamos una función constante, no tiene sentido.
¿cierto? Si yo tengo la función f de x igual a 1 elevado a x, cualquier valor que yo le coloque a x me va a dar 1 siempre. Así que no hay cambios, es constante. ¿Sí? Y lo otro es que tampoco vamos a usar bases negativas por estas situaciones que pueden ocurrir con los números imaginarios. Y nosotros estamos viendo las funciones reales. Lo otro que tienen que tener cuidado es que esta función que voy a marcar con negrito acá se llama función potencia, es un polinomio. X cuadrado es una función potencia. Si yo la grafico me queda una parábola, no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos viendo. Así que una cosa es tener x al cuadrado y otra muy distinta es tener 2 elevado a x. Nosotros estamos viendo esto, ya, por si acaso. Bueno, ¿qué otra cosita? Y eso fue lo que vimos en la clase pasada. También nosotros hablamos en la clase pasada de asíntotas. ¿Ya? Aquí tenemos una breve definición de lo que son las asíntotas, que es una recta imaginaria, ¿cierto? A la cual se acerca la función infinitamente, pero no la toca. Yo les puedo dar un ejemplo. Si nosotros, ustedes mismos se pueden ir al internet, y en internet pueden inmediatamente buscar GeoGebra. GeoGebra es descargable, pero también GeoGebra ustedes lo pueden manipular directamente a internet, como lo estoy haciendo yo ahora. Aquí, por ejemplo, yo tengo a GeoGebra y tenemos esta función que estoy marcando con rojo: logaritmo de x menos 4 en base 3. ¿Ya? Y este logaritmo tiene en particular una asíntota justo ahí, en la ecuación x igual a 4. ¿Ya? Eso les puedo comentar, por ejemplo. ¿Y qué otra cosa les quería agregar de eso? Esa ecuación corresponde a una asíntota. No es más que una asíntota, es una recta imaginaria. De hecho, ustedes no ven la recta, pero aquí debería estar con líneas punteadas. No me va a quedar para nada bien, pero aquí hay una línea imaginaria, ¿ya? Hacia abajo infinitamente, y no toca a la recta jamás, ¿ya? Esa recta entonces tiene el nombre de asíntota. Yo, por ejemplo, me puedo acercar ahora infinitamente a esta recta, a esta curva, perdón, no recta, y me doy cuenta, miren cómo crece, pero jamás, miren, wow, jamás toca a este valor, al y igual a 4, perdón, al x igual a 4. Ya me voy al chat que alguien me escribió. Profe, ¿lo va a subir a YouTube? Sí, Rocío. ¿Por qué me pregunta Rocío? Sí, lo estoy grabando. Ya, ahí de repente lo puede ver alguien. Si les sirve, ya, súper bien. Bien. ¿Y por qué ocurre eso? El por qué ocurre eso simplemente... Dígame. ¿Puedes explicar lo último que dijo? Eso, lo de que la X no pasaba por la curva o algo así. Ah, ya, sí. No, nada. Por ejemplo, esta función, les voy a Antonia, que me preguntó primero, igual voy a ir a su respuesta al tiro. Pero en esta función en particular, yo le puedo asignar valores a x, los que quiera, ¿cierto? Y voy a obtener el logaritmo, el resultado. Pero ese resultado jamás va a tomar valores que toquen a esta recta. Esta recta en particular es una recta que dijimos que se llama x igual a 4. ¿Ya? X igual a 4 es una recta paralela al eje Y. Pasa ahí justo por el eje en el 4. ¿Ya? Por el eje corta a x en x igual a 4. Lo voy a borrar mejor porque no se ve muy bien. Pero si yo le hago un zoom, por ejemplo, a esto, nos damos cuenta que... miren ahí está el 4. Nos damos cuenta que esa recta imaginaria que está ahí nunca la va a tocar la gráfica.
¿Ya? ¿Por qué sucede esto? Simplemente por el comportamiento que tienen ciertas funciones que se acercan a un cierto valor. ¿Por qué digo esto, Antonia? Porque que hay funciones que se van al infinito. Por ejemplo, si usted tiene la función, y esto es una respuesta para el compañero que me habló también y para Antonia. Y si usted tiene una función como x cuadrado, si a x usted lo hace tender a un número muy grande, tan grande que pueda ser infinito, ¿cierto? Esta función se va a acercar a un número muy grande, infinito. Imaginemos, reemplaza usted x por 1000, reemplácelo por 1.000.000, reemplácelo por 18.000 millones. Y siempre va a obtener un resultado muy, muy, muy grande. Incluso en la gráfica nosotros podemos ver que esto se va al infinito. Ya se nos va al infinito. Entonces, ese comportamiento que tiene esta función, Antonia, es divergente. ¿Ya? Divergente. Ese es el nombre que se utiliza. Sin embargo, Antonia y el compañero que me habló, hay otras funciones que a medida que yo hago crecer a x, la función tiende a un valor. Por ejemplo, esta función que es bien famosa, 1 partido por x, si yo a x lo hago tender al infinito, o sea, ¿qué quiero decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que le estoy dando valores muy, muy grandes. La función se va a acercar mucho, en este caso, fíjese que a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si usted prueba con la calculadora 1 partido por 100, 1 partido por 1000, 1 partido por 10.000, y así, y va haciendo cada vez, va dividiendo cada vez por valores más grandes. ¿Qué le va pasando a esas fracciones? Se van haciendo cada vez más chicas, cada vez más chicas, tan chicas que se dice que tienden a 0, pero jamás hacen 0. ¿Ya? Jamás hacen 0. Ese comportamiento se llama convergente. Convergente. Si yo pudiera graficarte esta función, la 1 partido por x, que tiene un comportamiento convergente, es así, mire. A medida que yo me acerco a 0, me voy al infinito, hacia arriba. O si lo veo desde la otra forma, a medida que yo me doy valores cada vez más, aquí está el eje x, a medida que yo me doy valores cada vez más grandes, la función se hace cada vez más chica, 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 chica. ¿Ya? Si lo hago por el lado de los negativos pasa lo mismo, esta función es así. Ya, ¿por qué digo eso? Porque en esta función que es convergente, nosotros podemos encontrarnos con dos asíntotas, la del eje y, que tiene ecuación x igual a 0, y la del eje x, que tiene ecuación y igual a 0. Hemos encontrado una asíntota horizontal, y igual a 0, y una asíntota vertical, que es x igual a 0. Ahora, para nosotros, alumnos de tercero medio, matemática común, nosotros encontramos las asíntotas prácticamente graficando. ¿Ya? Yo podría, por ejemplo, en este ejercicio graficar y darme cuenta visualmente que la asíntota que tiene es justamente esa recta que está ahí, porque se nota que la curva se acerca mucho a ella, pero jamás pasa esto de que la curva se me fue para allá, pegó el salto para allá y siguió viajando por el plano cartesiano. Ya es una cuestión bien densa de pensar, pero que ocurre en las funciones. Bien, me voy al chat para ver si hay alguna impresión. Perdón. ¿Profe? Sí, dígame. Por ejemplo, en el caso que yo quiera el logaritmo de x menos 4 en base 3, era porque el x valía 4, me iba a dar logaritmo de 0 en base 3 y por eso no tocaba la recta, ¿no? Es que, mira, de partida si x vale 4, si x vale 4 me va a quedar logaritmo de 0 partido 3. ¿Ya? Y los logaritmos no pueden tener argumento que sea 0 ni sea 1. Tiene que ser números mayores que 1. ¿Ya? Igual que la base no puede ser negativa, tampoco puede ser 0. Por lo tanto no puede ser 4, pero sí me puedo acercar a valores muy chicos. Mira, a un valor muy chico como este que voy a anotar yo aquí, muy chiquitito como ese que está ahí.
o más que chico, es un numerito que se acerca mucho a 4, pero que no es 4. ¿Ya? Y si yo hago ese cálculo, eh, si yo hago ese cálculo, el valor que me da para i, que es lo que está acá, es un valor muy grande. Eso. Ahí es distinto, por ejemplo, yo para el caso 1 partido por x es un caso muy distinto a este, porque son funciones diferentes, y así con otras tantas que podamos ver. Lo que sí, que la función logarítmica es una función que es converge, tiene una asíntota, podríamos decirla. Ahora hace un temazo, sí, miren, yo les voy a mostrar ahora otra función que tiene que ver más con lo que nosotros estamos viendo, la función exponencial. Si yo, por ejemplo, pido graficar esta función, voy a eliminar la del logaritmo porque no es una que vamos a ver ahora, y yo les digo que vamos a graficar la típica que hemos estado haciendo, que es 2 elevado, qué sé yo, a x. Y a eso, qué sé yo, le voy a sumar para ponerle un poquito más de eso. ¿Ya? Entonces, ahí está la gráfica. Ahí la desplazo un poquito. Voy a borrar esas manchitas que están ahí. Y esta gráfica, si nosotros la miramos, ¿tiene un comportamiento asintótico? Sí. Sí, porque se va acercando. Miren, a medida que x se hace más chico, se va yendo la curva hacia abajo, miren. ¿Ok? Ahora eso yo lo puedo ver si en esta gráfica la puedo ir achicando un poquito. Ahí está, miren, la voy a achicar. Espero que estén viendo eso y miren cómo podemos ver el comportamiento que tiene. Ahora, si esto lo hiciera a mano, sería una locura. No lo vamos a hacer a mano. ¿Hay técnicas para ver las asíntotas sin tener que graficar? Sí, pero se hacen con límites. ¿Ya? Por ahora simplemente ir mirando esto. La asíntota de esta función es x igual a 0. Si no me equivoco. Y si me equivoco, es x igual a 1. Ahí está. Es ese valor que está ahí. ¿Ya? Y ahí nosotros podemos ver. Parecía un 0 donde la había minimizado mucho, pero era el 1. En fin. Vamos a otro tema que nos convoca más que esto hoy día. Saber, por ejemplo, las propiedades de las potencias, lo habíamos dicho, es importante. Aquí vimos la primera función, como la que acabo de graficar, pero en este caso, fíjense que es simplemente 2x. Y ahí su asíntota era x igual a 0. Después le sumé 1 y su asíntota se hizo un 1. Si le sumo 2, su asíntota sería 2. O sea, me doy cuenta que si a la función le voy sumando un cierto valor, la función se va desplazando hacia arriba o hacia abajo. Muy bien. Habíamos quedado entonces hasta ahí y después yo les leí las propiedades que no las querían ver. Algunos me dijeron. Dígame. Súper corto. Por ejemplo, cuando tenemos esos valores de 1, 16, ¿eso cómo lo podemos hacer a mano? No, a mano simplemente ir tanteando en el gráfico cartesiano que tú creas. Por ejemplo, yo lo haría así, mira. Si yo tuviera un plano cartesiano en mi cuaderno, como este, entonces yo me voy a dar, dependiendo del ejercicio, ciertos valores. Entonces, si yo tengo aquí, yo me voy a dar el 1 acá, aquí el 2, aquí el 3. Y siguiendo las mismas proporciones, aquí el 1 y aquí el 2 negativo, en fin. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo que imaginemos que i, oye, el lapicito no me está acompañando. Imaginemos que i me dio un medio. Entonces, el 1 medio está aquí, ¿cierto? Ahí estaría el 1 medio. El 1 cuarto en la mitad de la mitad estaría ahí, ¿cierto? Después
el 1/8 que estaría acá, un 16 acá, entonces ya nos vamos dando cuenta que es un número que está casi en el piso, o sea, está casi en el piso y de a poquito van creciendo y van aumentando. Pero eso es un bosquejo, por eso siempre las gráficas se llaman bosquejos de gráficas, no tiene que ser exacto, sino que se entienda un poco. Para que sea exacto tendrías que usar un graficador como el GeoGebra, ¿vale? Y lo otro, lo más importante, Guara, que me preguntó esto, es que cuando hacen estos tipos de gráfica, principalmente ustedes sepan más que nada cómo es la curva rápidamente, ¿ya? Rápidamente, porque por ejemplo, cuando yo les digo 2 elevado a x, esa curva al final les va a quedar una cosa así, ¿ya? Si yo les digo 2x más 1 va a ir cambiando, ¿sí? Porque aquí si x vale 0 me va a quedar 1. Entonces, y si x vale 2 me va a quedar 4 más 1, 5. Y entonces va a ir tomando otros valores y me va a quedar quizás más, me va a quedar más arriba, me va a quedar así, mejor dicho, qué sé yo, puede tener otros comportamientos. Pero la cuestión es que ustedes vayan viendo, sintiendo cómo es la curva, con los ejemplos que vamos a ir teniendo en estas clases. Bien, y ahí hay un breve, se me va a ir la hora, un breve repaso de lo que nosotros vimos. Y ahora lo que vamos a estudiar en este ratito es simplemente otro ejemplo, ya, que es una segunda función. Pero esta función cambió porque es 1/2 elevado a x, ¿sí? La que nosotros habíamos estado haciendo en el ejemplo 1 era 2 elevado a x, ¿vale? Así que ahí hay una diferencia importante. Ahora tenemos que a es más chica que 1, pero más grande que 0, ¿sí? Y aquí dice como observación que 1/2 elevado a x es lo mismo que 1 elevado a x partido 2 elevado a x, y eso es lo mismo simplemente que 1 partido por 2 elevado a x, y eso es lo mismo que 2 elevado a menos x. Toda esa expresión no es más que un juego de las propiedades de las potencias, ya, división de potencia de igual base, división de potencia igual exponente, exponente negativo, en fin. Y aquí se dieron una serie de valores. Siempre cuando uno grafica, porque ustedes en la prueba, perdón, a ustedes en la guía 1 de repaso, en el ejercicio 2 se les pide graficar. Así que las recomendaciones siempre es que se den números enteros. Y se den, por ejemplo, en este caso 4 negativos. Se den el 0 y se den 4 positivos, ¿ya? O sea, 4 y 4 para que exista simetría. Para que puedan ver lo que pasa con la gráfica, lo que pasa con la curva un poquito mejor, ¿ya? Ojalá se den siempre estos valores. Si quieren darse menos también lo pueden hacer, por ejemplo -2, -1, 0, 1, 2, y ahí pueden ir viendo qué tal. Lo otro que la pueden graficar con el graficador, pero lo importante es que la entiendan. Imagínense que les tocara graficar a mano, sí. Tendrían que hacerlo así, darse valores para x y obtener valores para y. Miren estos valores, por ejemplo, si x vale -4, me va a quedar simplemente, tomando la función original sin hacer tantos cambios, me va a quedar 1/2 elevado a -4, ¿ya? Me cuesta escribir, chicos, hoy día tengo esos problemitas. Y eso es lo mismo que 2 elevado a 4, por propiedades de las potencias, ¿cierto? Porque el exponente tiene que quedar positivo y por eso voy a tener que invertir esta fracción, ¿sí? Y por lo tanto me dio 16. Se dan cuenta que para valores negativos, entonces, valores negativos, la función toma valores bien grandes. Fíjense, -4 me dio -16. Ahora si nosotros tomáramos -5, x igual a -5, nos daría 32. 2 elevado a 5, 32. O sea, va creciendo mucho. Eso me dice a mí algo, que si yo me voy al infinito
Si yo hago tender esta curva, la hago tender al infinito negativo, esto se me dispara al cielo, ¿cierto? Se me fue arriba. Pero si yo tomo esta curva y me voy acercando al infinito positivo, ¿cierto? O sea, me voy a la derecha infinitamente. La función que le va pasando se va achicando, achicando, casi tocando al eje X, pero no lo toca. Nunca pasa esto, que se me bajó y se me fue para acá. No, no pasa eso, ¿cierto? Entonces ahí nosotros vamos aprendiendo los comportamientos de estas curvas que pueden tener. Y eso se ve reflejado en los valores de las tablitas. Las tablitas sirven mucho para ver cómo va creciendo. De los negativos, crece y me voy hasta los positivos, decrece. ¿Ya? Y se dice por definición que a medida que una curva avanza en el eje X, en esta dirección, ¿cierto? O sea, de los negativos a los positivos. Si una curva avanza en esa dirección de los negativos a los positivos y va cayendo, se dice que decrece, ¿sí? Porque alguien me podría decir, profe, pero ¿por qué decrece si yo veo aquí que se me está creciendo cada vez más? No, porque el viaje que nosotros hacemos es desde aquí, desde los negativos hacia los positivos, por definición. Ya, me voy a ir rapidito al chat porque escuché ese ruido de que alguien habló. Y chivo. Yo pensé que era algo. Profe, entonces vamos a hacer Meet en todas las clases. Yo estaba haciendo en todas las clases. No sé si los colegas, me imagino que algunos sí, otros no. Pero yo estaba haciendo en las dos porque o si no, no aprovechamos mucho el tiempo. Ahora como nos van a cambiar los cursos, me parece que como vamos a tener que hacer más clases, los profes van a tener menos tiempo, no sé, entonces ahí nos van a dar horarios fijos y lo más probable es que ahora van a tener una sola de matemática a la semana. Creo, porque ahora tengo una reunión en un ratito más. ¿Ya? Y Ángela Cárdenas, hoy hay Meet de probabilidades. No, ahí el Meet de probabilidades se hace el día viernes solamente, porque probabilidades es un electivo. ¿Ya? Y lo que tiene más peso es el matemática común. Tío, pero el cambio es para mejor. No lo sé. Me imagino que sí, porque lo pidieron los apoderados. Y me imagino que lo pidieron porque ustedes estaban como no muy cómodos. Y por el problema de que se juegan mucho en estos sitios a sacarse, a eliminarse, a ponerse fotos de perfil, la cara de los profes y todas esas faltas de respeto que al final llevaron a esto. Pero bueno. ¿Y cuándo nos van a cambiar, Nico Díaz? Se supone que la otra semana. Pero les van a avisar muy pronto. Y me van a avisar a mí también. Ya. Yo pensé que eran preguntas, pero de la materia. Termino con esto, chicos, porque hoy día vamos a tener clase 15 minutos hasta las 3. Bien, las propiedades de una función de estas características. De partida, el dominio, que se representa con una D, es todos los reales. Y lo vemos verificado acá, porque le puedo dar yo a esta curva, le puedo dar cualquier valor. No hay ningún valor que uno diga, uy, se indeterminó. Por ejemplo, si yo, el ejemplo que le mostraba a Antonia adelante, 1 partido por X. Yo a X aquí le puedo dar cualquier valor, pero X no puede ser 0. No le puedo dar el valor de 0 porque me quedaría la división por 0 que no existe. Eso lo vimos, yo recuerdo, el año pasado. Pero en este caso no hay ningún problema con la exponencial. Fluye, es continua. Segundo, el campo de valores es del 0 al infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando en el segundo punto del recorrido. ¿Ya? Que son los valores que puede tomar en Y. Y en el eje Y toma valores solamente positivos. ¿Se dan cuenta? Desde el 0 al infinito. No toma nunca valores abajo del 0. Nunca. ¿Ok? Entonces,
Ahí hay un tema. Nunca toma valores aquí abajito. Si se dan cuenta, está vacío. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Por el comportamiento, los valores que va tomando la función. Nunca toma valores negativos. No tendría por qué tomarlos, ¿cierto? Porque si es un medio elevado a x, el un medio de partida es positivo, entonces ¿por qué tendría que convertirse en negativo? No tiene cómo. Ya. 3. No hay interceptos en el eje X. Eso quiere decir que no se intersecta en el eje X. Nunca. No hay ninguna parte de la curva que traspase al eje X y pase hacia abajo. 4. El intercepto del eje Y es 0,1. ¿Sí? Es ese punto que está acá, que estoy marcando con azul. ¿Sí? Es 0,1. De hecho, en la otra curva, que era 2x, también era 0,1. Era así la otra curva. Entonces aquí hay como una simetría. Es como que se estuvieran mirando al espejo las curvas. ¿Ya? Eso. ¿Qué otra cosa? La función es 1 a 1, eso quiere decir que es inyectiva, les decía la clase pasada, y eso, ¿qué quiere decir? Que si yo tomo un valor del eje X, del dominio, ese valor tiene una única parejita ya, ¿vale? No tiene más. ¿Sí? No, y más que eso, diría yo, que si yo tomo un valor, ese valor tiene una única parejita ya, sí, obvio, porque es función. Pero si yo tomo otro valor, ese valor también tiene una única pareja. Por ejemplo, este valor tiene una única pareja allá arriba, y que son distintas a las parejas de los otros. O sea, nadie está emparejado con el mismo valor. Me explico, con un diagrama de Venn se entiende un poco mejor eso. Y aquí puedo tener el 2, y el 2 está relacionado con el 4. Y acá puedo tener el menos 2, que también está relacionado con el 4. Entonces esa situación no es 1 a 1. Esa situación no genera esta propiedad, sino todo lo contrario. Es contraria a esta propiedad, es contraria a la propiedad inyectiva de las funciones. ¡Qué interesante! Vamos con las 6. La función es decreciente en todo su dominio. Claro, a medida que yo avanzo en este viaje, desde el menos infinito hasta el más infinito, en todo este viaje, para allá va cayendo, así que decrece. Ya, y el eje X, en el eje X la ecuación y igual a 0, lo hemos dicho varias veces, el eje X tiene ecuación y igual a 0. Esa ecuación es una asíntota horizontal para la gráfica, y esto ocurre porque a medida que los valores de X aumentan, los valores de Y se acercan a 0, y eso se escribe con esta notación: X tiende a infinito, Y tiende a 0, ¿sí? O sea, a medida que X se va al infinito, a la función le pasa algo, se acerca a 0. Esa flechita significa que tiende, ¿ya? Y nosotros dijimos la semana pasada que eso también se escribe así: el límite de esta función, cuando X se acerca mucho a un número grande, a infinito, es simplemente 0. ¿Ya? Cuando sucede esto, nos damos cuenta que estamos frente a una asíntota. Sí. Bien. Eso por un lado. Entonces, para finalizar, una observación: si conocemos la gráfica de y igual a x, si la conocen, podemos usarla para trazar la gráfica de y elevado, podemos usarla para trazar la gráfica de f de menos x, ¿ya? Ojo con eso, si conocen f de x, también podrían conocer f de menos x, ya que la gráfica de f a la menos x es la reflexión a través del eje y de la gráfica primera. Me explico. Tomen la función 2 elevado a x y tomen la función 2 elevado a menos x, que es lo que acabamos de hacer, el ejemplo 1 y el ejemplo 2 que acabamos de hacer, ¿ya? Por lo tanto, para trazar la gráfica de y elevado a menos x,
podemos haber reflejado la gráfica de 2 elevado a x a través del eje y. O sea que se miren al espejo y el reflejo es justamente el eje y. Esto se entiende un poquito más mejor si seguimos leyendo. Esto quiere decir que si el par ordenado x, y está en la gráfica de 2 elevado a x, el par ordenado menos x, y está en la gráfica de 2 elevado a menos x. Por ejemplo, yo aquí en verde tengo la gráfica de 2 elevado a x, ¿cierto? Y en rojo tengo la gráfica de 2 elevado a menos x, que nosotros sabemos que no es más que 1/2 elevado a x, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para la verde, si x vale 1, y vale 2, ¿cierto? Y para la roja, si x vale menos 1, ¿cuánto vale y? También vale 2. ¿Sí? Entonces, si yo tengo x, y, también podría tener menos x, y. Cuando x vale 1, me dio 2. Cuando x vale menos 1, también me dio 2. ¿Ya? Algunas observaciones. Eso podemos ir viendo un poquito con esto. Bien, ¿qué les parece? ¿Se va entendiendo? Estamos conociendo una curva solamente en estas clases. Aquí les voy a dejar esta parte, que es un ejemplo extra que coloqué, que es un poco para que entendamos algo. ¿Qué pasa si yo, porque nosotros recién estudiamos la función simplemente a elevado a x, en este caso 2 elevado a x. Ahora tengo 3 elevado a x, pero le estoy sumando un 1 todo el rato le estoy sumando un 1. Eso quiere decir que es como si yo calculara simplemente f elevado, como si yo calculara simplemente 3 elevado a x, ¿cierto? O sea que hay un crecimiento que se triplica cada vez más. En cada momento x se va triplicando. Entonces, si yo ahora le sumo 1, es como que a cualquier valor que yo haya calculado acá, le tengo que sumar un 1 todo el rato. Entonces hay un desplazamiento de la curva. Uno puede entender, la curva va a ser igual, pero se va a desplazar un lugar en el plano cartesiano. Y eso es lo que sale explicadito acá. Primero se dieron una serie de valores, ¿sí? 3 elevado a menos 2 más 1 es 1/9 más 1. O lo mismo como número mixto, 1 entero, 1/9. Y después dice en la observación que si conocemos esta gráfica, entonces también podemos conocer la gráfica f de x más h. O sea, si le estoy sumando un cierto valor. ¿Ya? Es la gráfica movida h unidades hacia arriba si h vale 0 y h unidades hacia abajo si h es menor que 0. Repito porque creo que dije mal algo. Se mueve h unidades hacia arriba si h es mayor que 0, ahí sí, y h unidades hacia abajo si h es menor que 0. Entonces yo ya sé que si yo les coloco por ahí en un ejercicio 2 elevado a x menos 3, ya sé que es la misma curva de 2 elevado a x, pero que tuvo que descender 3 espacios en el eje y. Ya baja 3 espacios. En este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, la curva subió un solo espacio. Y ahí se nota con la asíntota que la pintaron trazadita, como suelen trazarse la asíntota. ¿Ya? Subió un espacio. Porque la otra era una cosa como así. Que no me va a quedar nunca muy bien, pero pasaba por el 1. Ahora pasa por el 2. ¿Ya? Eso. Leer bien este Power, que es un poco denso, pero que a la larga se va a ir entendiendo cada vez más con las guías que vengan. En el caso del ejemplo que acabamos de ver, ¿cierto? La gráfica de la función y igual a 3. La gráfica de la función
3x más 1 se puede obtener moviendo una unidad hacia arriba la gráfica y igual a 3 elevado a x. ¿Qué es lo que les comentaba yo? Si como 1 es positivo, sube una unidad. Si fuera negativo, baja una unidad. ¿Ya? En fin. En fin. Otras cositas. Esto que está acá no es más que una repetición de lo que acabamos de ver. Los desplazamientos, sí, chicos, lo voy a dejar también para un momento en particular de nuestras clases. Aquí tengo dos ejemplos que los vamos a ver detallados en la siguiente clase, que es ¿qué pasa si a la función, miren el lado derecho, qué pasa si a la función yo le sumo o le resto un cierto valor, pero a la función completa, al 2 elevado a x en este caso? Y aquí hay un ejemplo que se muestra en la gráfica, ¿se fijan? La gráfica original era la que estaba en rojo, le sumé una unidad y subió un espacio en el eje Y. Le resté una unidad y bajó un espacio. ¿Ya? Eso por un lado. Ahora, en este caso que está acá, pasa otra situación. Los desplazamientos son horizontales, como que se mueva a la derecha o a la izquierda. Fíjense, la función original es la que está con verde, 2 elevado a x, que en el caso anterior estaba con rojo. Ya, fíjense dónde está. Ahora, si a la función yo le sumo un 1, pero solamente al exponente, el desplazamiento, miren, sucedió, es horizontal, se va hacia la izquierda. Y si le resto 1, se va hacia la derecha. Lo que todos pensaban que debería ser al revés, ¿cierto? Porque si le sumo 1 da la sensación que me voy a la derecha. No, me voy a la izquierda. Eso se puede observar bien con unas tablas de valores. Así que lo vamos a ver con calma la próxima clase. Y eso es lo último de este Power, para que nosotros pues podamos pasar a una guía. Lo que está acá no es más que un resumen de lo que acabamos de ver. ¿Ya? Es un resumen de lo que acabamos de ver. Y la última diapo también. Por eso ahí dice resumiendo. Y acá también un resumen. O los que les dicen en definitiva es, chicos, saben que no olviden que estamos viendo la función exponencial. Y que el a puede ser mayor que 0. O puede estar entre 0 y 1. Puede ser mayor que 1 o puede estar entre 0 y 1. Hay funciones que son de crecimiento y hay otras que son de decrecimiento. Y que se aplican en temas como la economía, el crecimiento bacteriano, demográfico, biología, interés, etc. ¿Ya? Y esa es toda la historia. Y ahora yo les voy a subir una guía de ejercicios. Probablemente mañana. Y si no es mañana, se las voy a subir el lunes a primera hora. ¿Ya? Pero jamás en el fin de semana, porque la idea es que ahí puedan hacer sus cosas que corresponden a la vida cotidiana. No sé, fin de semana no les voy a enviar cosas. Y lo otro es que después de esta materia, aquí hay una nueva materia que vamos a tener que ver, que se llama modelamiento, pero ahora de funciones logarítmicas. Y hay un detalle, porque las funciones logarítmicas, la función logarítmica después la vamos a ir conociendo como la inversa de la exponencial. ¿Ya? Entonces estas dos son tal cual como cuando nosotros vimos, qué sé yo, la función cuadrática y la raíz cuadrada. Como sumar y restar, multiplicar y dividir. O sea, se oponen. Y esa es la unidad número 2 que estamos recién comenzando. Bien, eso es todo, chicos. No sé qué opinan. Si me pueden decir algo, devolver algo. No lo entendí. Algo. Gracias. Buenas noches, entonces. Juan Valencia, bravo. Tío, pero alguna vez y llega a tocar el límite, jamás. Es
Eso es lo bonito, me acerco infinitamente a él, pero jamás puedo tocarlo. Es un amor imposible y que sucede mucho en matemáticas. Por ejemplo, la función 1 partido por x jamás, 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 jamás se hace cero. Por muy grande que sea el denominador, jamás se va a hacer cero. Por la densidad de los números decimales o los números racionales, nunca se va a acercar a cero, porque entre dos números hay infinitos números más. Entonces esto es bien filosófico también, interesante. Eso, queridos cursos, 46, tuvo bajo el quórum hoy día. Miren, les recomiendo GeoGebra, búsquenlo, lo van a tener ahí como una página simplemente. Les sirve harto para graficar porque yo les subí, si se dieron cuenta, los dos videos de las clases pasadas, ¿cierto? Porque lo dividí en dos videos. El Power y la guía. Y la guía, por ejemplo, la idea es que la hagan y ya me la comenten en la próxima clase. ¿Sí? De partida tienen que calcular cada uno de estos valores. Y aquí les tengo uno que si no me lo preguntaron hoy día es quizás porque no lo han hecho. Pero por ejemplo, lee. Y lee aparece algo nuevo para ustedes. Aparece e elevado a logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 3. Ahí yo tengo una resta de exponentes. O sea, esto no es más que e elevado a logaritmo natural de 2. Disculpe la letra, tengo problemas con el lapicito. Y e dividido por logaritmo natural de 3. ¿Ya? Entonces, eso es por propiedades de las potencias. Esto también lo vamos a comentar, pero primero me gustaría que lo vieran ustedes. Y hay una propiedad, chicos, una propiedad de las potencias que dice que si yo tengo este logaritmo natural, con la exponencial se pueden eliminar. ¿Saben por qué? Porque son funciones inversas. Para allá vamos. Y el logaritmo natural con el e de acá también se va y simplemente esto me queda 2/3. Para allá vamos, para el estudio de estas propiedades. Así que si hay cositas que no lograron, por ejemplo, manejar bien, las van dejando ahí anotaditas para que me las consulten en la próxima clase y las vayamos viendo. ¿Ya? Y hay otras cosas muy sencillas también, como por ejemplo calcular este logaritmo que está acá, pero como un solo logaritmo, y eso es aplicando propiedades. ¿Ya? Eso, la séptima, por ejemplo, es súper fácil porque por propiedad de los logaritmos, termino con la séptima, miren, la voy a copiar, con esta termino. Por propiedad de los logaritmos, nosotros sabemos de partida que estos dos se van, miren qué fome, se van y listo. Y logaritmo de 16 es lo mismo que el logaritmo de 4 elevado a 2. Partido por logaritmo de 4. Pero el exponente en un logaritmo, ¿se acuerdan que queda multiplicándole al logaritmo? Entonces esto me queda así, ¿cierto? Y ahora los logaritmos se van y simplemente esto me queda 2. Y así vamos haciendo esta guía con práctica. Háganla y van anotando los que no sepan y lo hacemos en la próxima clase. Las respuestas están acá, están todas. Y las revisé todas y están todas buenas. ¿Ya, chicos, chicas? ¿Sí? Bien. Ya, queridos, queridas, abrazos a todos. Nos vemos en la próxima semana cuando el horario nos diga qué día volvemos. Si no, oficialmente seguimos tal cual. Pero me parece mucho que nos va a llegar un pequeño horario. Y mañana nos vemos los de estadística y probabilidades para seguir estudiando las medidas, los estadígrafos. Abrazos a todos, que estén muy bien. Espero se entienda. Repasen, el video va a estar en Classroom, ¿vale? Y si no, me preguntan cualquier cosa. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Profe. que Chao, estén profe. bien. Chao, Chao, profe. chao. 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 Dígame. Entonces, cuando nos separen por curso, ¿va a cambiar el horario va a cambiar por completo? Yo creo, debería cambiar. Por ejemplo, hasta ahora quizás le voy a estar haciendo solo al tercero C y después al tercero A, no lo sé. Ahora voy a esa reunión y ahí te cuento. ¿Vale? Muy bien. Vale. Chao. Vale, chao, profe.